Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, días, noches o cualquier hora que estén viendo este vídeo. Aquí estaré Vigilant Researcher para hablar de un caso que sucedió hace 12 años en el pueblo de San Mateo Huitzilcingo del municipio de Chalco, Estado de México, en donde 3 inocentes jóvenes albañiles, 2 de ellos menores de edad, murieron de una forma muy cruel por bestias que los acusaron de secuestradores. Veremos cómo una supuesta disputa amorosa acabó en tragedia para estos muchachos y sus familias. Comencemos con este trágico hecho. El linchamiento de San Mateo Huitzilcingo. San Mateo Huitzilcingo está situado en el municipio de Chalco perteneciente al Estado de México. Este pueblo se encuentra a 5.2 kilómetros de la localidad de Chalco de Díaz Covarrubias y a tan solo 15 minutos de San Juan Tezompa. En ese pueblo se generaría una tragedia que dejaría marcada a muchas familias. Una de ellas es la familia de José Manuel Mendoza Gil. Era un joven de 26 años de edad nacido un 12 de mayo de 1985 en Ciudad de México. Fue el último hijo de 4 hermanos. Su padre Faustino Mendoza se dedicaba a la albañilería, trabajo que después adoptaría su hijo José Manuel Mendoza. La familia de Mendoza se mudaría al Estado de México en el pueblo de San Juan Tezompa, donde a sus 15 años de edad se enamoraría de una joven de su misma edad llamada Arely Fuentes, donde tiempo después viviría en la casa de José. Así, viviendo 11 años de relación, nunca se casaron, pero compartía hogar con la familia de José, donde después de un año de haberse unido tendrían a su primera hija llamada Laura. Él deseaba tener un hijo varón, pero debido a su situación económica no podían tener otro hijo, así que debido al deseo de poder tener un hijo varón, este tendría cercanía con 2 jóvenes vecinos de su localidad que se convertiría en una buena amistad. Estos muchachos eran Luis Alberto Cárdenas Hernández y Raúl Aboites García, quienes vio crecer desde pequeños cuando se mudaron a Tezompa. José Manuel era muy conocido en el pueblo de Tezompa, siempre lo contrataban para hacer algún trabajo de albañilería. Sus habitantes lo describían como un hombre trabajador, además de que él y su mujer eran elegidos por el pueblo para la mayordomía del Niño Dios durante 3 años consecutivos. José tenía una buena cercanía con los adolescentes de 16 años, Raúl Aboites y Luis Alberto, ya que ellos eran ayudantes de albañilería de José. Luis Alberto también trabajaba de taxista para poder mantener a su familia, y Raúl Aboites, que a tan solo 2 semanas antes del linchamiento iba a dejar el trabajo de albañilería para poder seguir trabajando como obrero. Tras por fin nacer su hijo varón de José Manuel, lo llamaría José Kevin. Los 2 jóvenes lo trataban como si de un hermano menor se tratase, además de que José Manuel invitó como padrino de primera comunión de su hijo a Luis Alberto, dejando notar que José Manuel tenía una muy buena relación de amistad con estos 2 jóvenes. Mierda, que puta tristeza y coraje da de que personas honradas y trabajadoras hayan tenido la mala suerte de que les tocara cruzarse camino con bestias salvajes que los acusaran injustamente de supuestos secuestradores. Al iniciar el año 2012, sucedieron varios hechos delictivos en el pueblo de San Mateo Huitzilcingo. El 9 de enero del 2012, 3 jóvenes del pueblo, mientras bebían afuera del panteón local, fueron asesinados a tiros. El 12 de enero, 2 jóvenes de ahí fueron secuestrados, y sus cuerpos fueron encontrados después en un terreno baldío en el municipio de Tlalmanalco. Ninguna de estas 5 víctimas se ha hallado a los culpables. Aquí comenzaría la desconfianza del pueblo de Huitzilcingo por los fuereños, debido a la inseguridad que se vivió en ese año. Puta mierda, como siempre se tienen que equivocar los estúpidos y tienen que pagar justos por pecadores, pero también no mamen, siempre le creen al primer imbécil que señala a una persona desconocida para el pueblo, y ahí van de putos borregos a seguirle el juego al alarmista e incitador. Como he dicho desde el inicio de mi canal, vivimos en un país lleno de violencia y corrupción, donde las autoridades dejan ver la mayoría del tiempo su ineficacia contra la delincuencia, y por eso es que inician estas turbas. ¿Pero acaso las bestias que actúan en cualquier linchamiento a inocentes tuvieron otras pruebas suficientes para creer que eran ladrones o secuestradores? Más que por alguna lengua de serpiente de su pueblo que les haya dicho que eran delincuentes. Por eso es que me emputan estos casos, y estoy en contra de los linchamientos por esta misma razón. Joder, ya ni los narcos son tan imbéciles. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. El 9 de febrero del 2012, Javier Ramos Esquivel y su familia, conocidos como los Campa, quienes son familiares de la primera regidora de Chalco, Gemma Ramos Medina. Javier Ramos le había dicho a su familia que supuestamente que la camioneta en donde iban José y sus ayudantes lo iban a tratar de secuestrar. Por esta razón su familia iban a ir a recogerlo al día siguiente.
El 10 de febrero del año 2012 a las 6:30 de la tarde José Manuel, Raúl Aboites y Luis Alberto fueron a cargar gasolina porque al siguiente día iban a echar un colado. Después de cargar gasolina se trasladaron al pueblo de San Mateo Huitzilcingo. Algunas personas de ese pueblo ya habían visto con anterioridad esa misma camioneta y dijeron que nunca habían ido a hacer algún trabajo a San Mateo, sugiriendo que iban a hacer otras cosas. Ante el temor de sufrir otro secuestro, Javier Ramos y la familia Campa fueron a ir a recogerlo a la escuela donde daba clases de baile. Durante el trayecto de regreso a su casa, Javier Ramos identificó a la camioneta que supuestamente lo iban a tratar de levantar el día pasado. En eso los Campa acorralaron con 2 vehículos la camioneta de José Mendoza, en la calle Independencia esquina con Zaragoza, para después golpearlos. Aquí necesito que estén muy atentos en esta parte, ya que voy a contar primero los hechos dados por la fiscalía, en el que narran que este linchamiento sucedió por una supuesta disputa amorosa, ya que según sus primeras indagatorias apuntaban a que la disputa sentimental era de Luis Alberto contra otro menor de edad por una joven de la preparatoria local y que por esa razón fueron a ir a intimidar al joven rival que supuestamente era Javier Ramos Esquivel. Después esto intentaron adjudicárselo a José Mendoza, narrando que la madre de la supuesta joven se oponía a la relación dado que él era casado. Por esta causa la joven tendría una discusión con su madre, amenazando con fugarse de casa para irse a vivir con José Mendoza. Ese mismo día 10 de febrero fueron por ella. En su desesperación la madre gritó que eran secuestradores y que vinieron a llevarse a su hija. Al oír esto varias personas empezaron a acorralarlos. José Mendoza vio la necesidad de volverse a subir a su camioneta junto con los 2 muchachos para huir del lugar, pero fueron cercados y los llevaron a golpes hasta la plaza principal frente a la iglesia, cosa que no es cierto dada a las declaraciones de su mujer diciendo: mi marido siempre estaba aquí conmigo. Del trabajo a la casa. Salíamos juntos a todos lados. Siempre llegaba a dormir. Si íbamos a una fiesta o un baile, llegábamos juntos y nos salíamos juntos. No veo de dónde pudiera sacar dinero para darle atenciones a otra mujer, porque andaban diciendo que pasó lo que pasó porque andaba con otra y que se la quiso robar. Eso no es cierto. Y sí creo esto, ya que en ninguna noticia menciona que la señora instigadora del linchamiento y madre de la supuesta joven enamorada haya sido capturada o sentenciada. Solo se mencionan otras mujeres que estuvieron involucradas en el linchamiento, pero nada de ella, aparte de que pobladores de San Mateo Huitzilcingo nadie sabe a qué joven estudiante de la preparatoria local se refieren, ya que mencionan que Javier Ramos Esquivel no tenía novia. Siguiendo con los hechos de este trágico caso, los Campa, después de someterlos a golpes, los llevaron a la delegación municipal en el centro de San Mateo, junto a la iglesia del lugar, el auditorio de la comisaría ejidal y la escuela primaria Cristóbal Colón. Una vez que ingresaron a la delegación los acusaron de ser rateros a José Mendoza, Luis Alberto y Raúl Aboites. Los pasaron a una celda chica donde encierran a borrachines conflictivos. Las autoridades que se encontraban presentes en la delegación, ninguna les hizo preguntas a los Campa. Nadie se cuestionó si en verdad eran rateros o qué es lo que habían robado. Solamente al oír que eran rateros los encerraron así y ya. Pasando unas horas más tarde, entre las 7 de la noche, los Campa regresaron a la comisaría y exigían que entregaran a los prisioneros, ahora acusándolos de ser secuestradores. Estos rumores que esparcieron los hijos de su puta madre de los Campa se extendió demasiado rápido entre las bestias del pueblo, y cada uno de esos rumores les modificaban cosas o le agregaban de más, como: se querían llevar a una niña, son violadores, ellos son los asesinos del panteón, ellos también secuestraron a los chicos del mes pasado. Aquí es donde las bestias se empiezan a aglomerar por todos los rumores que esparcieron los Campa y otras bestias. Se calcula que fueron alrededor de 300 personas. Las bestias proponían hacer justicia con su propia mano, para evitar así que sigan más asesinatos, en sus pensamientos pendejos. La turba de bestias se empieza a inquietar más, y empezaron a decir otra mentira diciendo: los quieren soltar. Esto enfurece más a los asesinos de estos 3 inocentes jóvenes, llegando a insultar a la vez a las autoridades de la delegación, amenazándolos de que también los iban a linchar y que no iban a permitir que los dejaran ir. Nadie sabe si el delegado en ese momento de tensión había avisado a sus superiores que habían encerrado a 3 presuntos rateros. Antes de que dieran las 8 de la noche, una multitud exige a los policías municipales que avisen a la alcaldía de Chalco, pero nadie hizo nada. Cada vez más las bestias del pueblo de San Mateo Huitzilcingo se empiezan a encabronar más, diciéndoles a las autoridades cómo es posible que los quieran liberar. Ni madres, no lo vamos a permitir, siempre quieren hacer lo mismo.
Así transcurriendo varios minutos hasta que los putos linchadores se empezaron a salirse de control. Unas horas después de las 8 de la noche los familiares de José Mendoza, su esposa, su hermana Verónica y su cuñado Rodrigo se comenzaron a preocupar de la ausencia de José y los muchachos, encienden la televisión y ven las noticias perturbados y confundidos por lo que estaba pasando. El título de la noticia que estaban transmitiendo en vivo decía: vecinos del pueblo de San Mateo Huitzilcingo han detenido a 3 secuestradores. Rodrigo, inquieto al ver esto, decide investigar rápido en internet y comienza a ver diversas noticias. Una de ellas ya había subido la fotografía de la camioneta Ford Explorer a la que le faltaba unos tapones de los rines. Rodrigo trataba de identificar las placas de la camioneta para ver si eran las mismas de hace meses que había visto, intuyendo que las personas retenidas por la población de San Mateo eran José, Luis y Raúl. Deciden ir rápido al pueblo. Alrededor de las 9:15 de la noche los policías piden auxilio a la Secretaría de Seguridad Estatal. Para en ese entonces las televisoras, internet y otros medios de comunicación ya habían dado cobertura de los hechos. Antes de las 10 de la noche la turba de bestias empiezan a someter a varios policías. Para en ese momento un hijo de perra llamado Vianey Oscar Vargas Medina, alias el Perras, un ex policía auxiliar de la Ciudad de México y conductor de una combi blanca, ve la multitud de bestias salvajes a punto de destruir la camioneta de José. En eso se dirige a la plaza donde ocurrían los hechos, encontrándose a un hombre conocido como el Güero. Ahí el Güero le dice al Perras: acompáñame a comprar gasolina. Quiero quemar la camioneta, a lo que acepta el Perras, sumándose 2 personas más para acompañarlos, apodados el Pollo y el Chirris. Se dirigían a la carretera Chalco-Mixquic, deteniéndose a la primera despachadora. Con un billete de 50 pesos pide poco más de 5 litros, despachándole gasolina en 2 envases, uno de un garrafón y el otro de una Coca-Cola de 1,5 litros. Una vez estos asesinos regresaron al pueblo, el Perras le da el garrafón al Güero, quedándose él con la botella de Coca-Cola. A las 9:45 de la noche decenas de policías que resguardaban la delegación ya habían cedido ante la multitud de asesinos. José Mendoza, Luis Alberto y Raúl Aboites escuchaban lo que decían las bestias: queremos justicia, hijos de la chingada. Secuestradores. Ya se vendieron, ahorita se los va a cargar la chingada. Uno de los salvajes de la multitud lanza una piedra a la ventana de su celda. Asomándose los muchachos a través de ella, vieron cómo los insultaban y amenazaban: hijos de su pinche madre, a ver si ahorita muy chingones. Alguien más lanzó otra piedra a la ventana haciéndola pedazos y gritando: ahorita los vamos a matar, cabrones. En eso la multitud empieza a ingresar a la delegación, entrando a la celda donde se encontraba José y los muchachos, alrededor de 15 y 25 hombres y mujeres, entre ellas varias ancianas. Una de ellas que incitaba este linchamiento es Otilia Rosales Sánchez, quien era conocida por nunca faltar a misa y cantar siempre en la iglesia. Exaltada grita: queremos justicia. Justicia. La multitud de bestias cada vez se acercaba más a la celda de José y los jóvenes. Ellos se arrinconan a un lado de su pequeña celda ya que no tenían por dónde escapar. Los agarraron y los empezaron a golpear. 4 hombres someten a José, lo atan de las manos y cae al suelo, le dan patadas y lo llevan arrastrando. Uno de los muchachos se tropieza y cae, e igual le propinan varios golpes y patadas y lo voltean boca arriba. En eso el hijo de puta del Chirris lo toma del tobillo y lo arrastra hacia la plaza. Los putos linchadores les gritaban: malditos secuestradores, asesinos. Ahí incitaban al Perras para que los quemaran vivos. Perras, échales la gasolina, préndeles el cerillo, ya pinche Perras, aviéntales la gasolina. Alguien destapa la botella de Coca-Cola que contenía la gasolina y empieza a rociar a José y a los jóvenes. Las autoridades que estuvieron presentes vieron a una mujer, de apellido Carrillo, que traía una caja de cerillos, encendió un cerillo y lo arrojó hacia los muchachos quemándolos vivos, muriendo en el lugar José Mendoza y Raúl Aboites. Lo más perturbador y triste de esto es que ni siquiera murieron por los golpes o quemaduras. La autopsia reveló que murieron por los gases desprendidos de la combustión de sus propios cuerpos, que los asfixiaron hasta la muerte. Qué puto coraje dan estas situaciones, que unos putos salvajes maten a personas que se parten la madre día a día para sacar a sus familias adelante, y lo triste es que muy poca gente trató de ayudar a los muchachos como estos pobladores de San Mateo Huitzilcingo, quienes horrorizados por los hechos narran estos trágicos momentos. Bueno, yo me percaté porque dijeron que iban a linchar unos delincuentes. Y bueno, fui para la plaza. Y no había nada de seguridad, mucha multitud sobre ellos.
Los incendiaron y ya no se pudo controlar nada. Cuando él corrió venía ardiendo en llamas y créame que fue una impotencia y aún mi esposo, mis vecinos nos sentimos cobardes porque dijimos, pudimos a lo mejor haberlos ayudado, ¿no? Y no lo hicimos por temor a tanta multitud que gritaba, que decía, quémenlos, quémenlos. Y el muchachito pues luchaba por su vida y decíamos, pues muchas señoras gritábamos, somos madres. ¿Tuviste que se lo llevaron al hospital? Todo este pedazo fue su calvario del pobre muchacho. Se apagaba, se revolcaba, se volvía a levantar, le volvían a echar gasolina, cerillo. Y o sea, una cosa pues terrible. Se murió de dolor, fue mucho su martirio. Joder, qué puta tristeza e impotencia da de que ni los propios pobladores buenos estén seguros de estas bestias que viven en el mismo pueblo, porque si no correrían con el mismo destino que estos tres pobres inocentes albañiles. Al llegar Areli, Verónica y Rodrigo al pueblo, Rodrigo les pide a su esposa y a Areli que esperen en la entrada del pueblo de Huitzilcingo. En ese momento ven pasar un convoy de patrullas y camiones de bomberos, manteniendo la distancia con la turba, se preguntaban si era conveniente decir que eran familiares de los que acusaban de ser secuestradores, dicho por la televisión y pobladores, y si serviría decir que no son más que unos pobres albañiles. Por eso también me emputan los medios de comunicación, ya que generan un amarillismo total con sus títulos y presentaciones de vídeos gráficos de asesinatos de mierda, además de que tristemente en el país ya nadie se le puede decir presunto culpable porque ya todos los pendejos te tachan a la primera de delincuente y se acabó la presunción de inocencia. Tan jodido está el país que personas inocentes que hayan sido asesinadas de X cosa ya cualquier pendejo se casa con la idea de que andaban en malos pasos, pero no fuera que les pasará algo algún familiar de ellos ahí si estuvieran chillando como imbéciles, diciendo que eran buena gente y no andaban en malos pasos, pidiendo a las televisoras y otros medios de comunicación que limpien sus nombres. El karma existe, cabrones, así que cuiden sus palabras que vayan a decir porque se les puede regresar. Al ver que el ambiente era pesado, los familiares de José tenían miedo de acercarse. Rodrigo les propuso a Verónica y a Areli que mejor se fueran y regresaran al día siguiente para ver qué pasó, a lo cual las dos estuvieron de acuerdo con la propuesta de Rodrigo, pero regresando a su hogar ven las noticias nocturnas de Televisa mostrando una imagen de una camioneta quemada y el reporte de que 2 personas murieron en el lugar de los hechos y una fue llevada al hospital. Ese sobreviviente era Luis Alberto, pero horas más tarde, en la madrugada del sábado 11 de febrero, sucumbió ante sus heridas dejando este mundo. En la madrugada Faustino Mendoza se enteraría de los hechos y les diría a su hija y esposa de José que el último de los 3 ha muerto. Se dirigieron después al Ministerio Público pidiendo información sobre José y los muchachos, pero estos se las negaron. Ahí llegaría un vendedor de ataúdes diciendo que los ayudará a obtener información si estos aceptaban sus servicios funerarios, a lo cual la familia Mendoza aceptó. Este vendedor los guiaría a una plancha con un cuerpo calcinado. Faustino Mendoza, conmocionado y tartamudeando, dijo: sí es mi hijo. Tras este terrible suceso, la policía solo detuvo a 23 personas, 3 de ellas eran menores de edad, 14 hombres y 6 mujeres. El juicio del Perra se llevó a cabo y dijo que en su declaración grabada por la Procuraduría de Justicia, donde él declaraba que él había prendido el cerillo para quemar a los jóvenes, fue bajo amenazas de los policías, argumentando su defensa que él no fue partícipe del triple homicidio de los albañiles, dando este argumento: si bien mi cliente compró gasolina, fue con el único propósito de que otros sujetos incendiaran una camioneta, habría solo de acusársele de daños a propiedad ajena, por lo que pido a usted, señoría, lo deje en total e inmediata libertad. No mames, qué pendejada. Si bien dicen que él no fue quien encendió el cerillo que quemó a los 3 jóvenes inocentes, si fue partícipe indirectamente, ya que esa gasolina que compró causó la muerte de estos jóvenes. Mierda, ya ni la Lionel Hodge se sacaba unos argumentos así. Aparte, el cabrón ya estaba bastante huevudito para tomar sus propias decisiones, fácilmente se hubiera ido y ya, pero le tuvo que hacer caso al güero y a las otras bestias que gritaban su nombre y estar en el lugar de los hechos como espectador. El saber de un crimen y no hacer nada los hace cómplices imbéciles. 20 de los partícipes del linchamiento están presos en una cárcel de su pueblo. Los 3 menores de edad partícipes fueron internados en una correccional en el Nevado de Toluca. ¿Y qué hay de los putos de los Campa? ¿Quiénes iniciaron toda esta tragedia? Pues hasta la fecha siguen prófugos y no se sabe nada de su paradero desde aquel día del linchamiento.
Aparte que pinche injusticia que solamente estén capturados 23 bestias cuando fueron alrededor de 300 y solo 3 de ellas estén en correccionales de menores. Pienso que deberían de hacer leyes más estrictas en donde cualquier menor de edad que haga cualquier crimen sea juzgado como adulto y sea trasladado a un reclusorio y vea el verdadero infierno que le espera si hace una pendejada, todos por igual no importa el género y edad. Lo triste de este caso es que las familias de Raúl Aboites, Luis Alberto no hablan de esto porque tienen miedo del pueblo, ya que esparcieron rumores de que habitantes de San Juan Tezompa iban a ir a vengarse y a quemar a las personas de ese pueblo. No nos estén intimidando, porque nos están intimidando, nos dicen, ahí vienen los de Tezompa. Nosotros estábamos allá en el Ministerio Público y nos hablaron nuestros familiares, tengan cuidado porque ya van los de Tezompa. Sé que estamos con el dolor de nuestros familiares que están inocentemente, estábamos así temblando. Y luego nos dicen, no, es que ya vienen los granaderos que van a levantar a gente. O sea, están intimidando demasiado al pueblo. Por estos putos rumores y chaquetas mentales que se hicieron después del linchamiento antes, no sucedió otra tragedia con otra persona que no sea del pueblo de San Mateo Huitzilcingo, ya que se hubiera repetido la misma puta historia de otro linchamiento a un inocente. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguir la página de Facebook para estar enterados de estas tragedias. Y recuerden, lo que importa es enviar el mensaje. Adiós. En la casa de Luis Alberto Cárdenas solo hay espacio para el desconsuelo. A sus 16 años, Alberto se dedicaba a la albañilería y también era taxista para mantener a su familia. Más allá de versiones o líneas de investigación, sus familiares piden justicia. Era el único apoyo que tenía. Y lo único que quiero para mi sobrino es que se haga justicia porque él es inocente. O sea, lo único que queremos es que limpien su nombre. Y oye, cuando le dijo el dueño de la camioneta, acompáñenme a echar gasolina, ya no regresaron.